Bueno, comenzamos el remate para la procesión del Santo Entierro. La matraca. La matraca para el Santo Entierro. 2 euros por la matraca para el Santo Entierro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 2 euros por la matraca para el Santo Entierro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 2 euros por la matraca? Tercera y última. 5 euros por la matraca para el Santo Entierro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por la matraca? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por la matraca? Tercera y última. Rematada. El guión. El guión para el Santo Entierro. 5 euros por el guión para el Santo Entierro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por el guión? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por el guión? Tercera y última. Rematado. Primer brazo de la Verónica. 10 euros por el primer brazo de la Verónica. 20. 25. 30. 50. 60. 60 euros por el primer brazo de la Verónica. 70. 75. 100. 100 euros por el primer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por el primer brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por el primer brazo de la Verónica? Tercera y última. Rematado. Segundo brazo de la Verónica. 20 euros por el segundo brazo de la Verónica. 30. 50. 50 euros por el segundo brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el segundo brazo de la Verónica? 70. 80. 80 euros por el segundo brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 80 euros por el segundo brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 80 euros por el segundo brazo de la Verónica? 90. 90 euros por el segundo brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 90 euros por el segundo brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 90 euros por el segundo brazo de la Verónica? Tercera y última. Rematado. Tercer brazo de la Verónica. 10 euros por el tercer brazo de la Verónica. 20. 20 euros por el tercer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el tercer brazo de la Verónica? 25. 40. 40 euros por el tercer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 40 euros por el tercer brazo de la Verónica? 45. 50. 50 euros por el tercer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el tercer brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el tercer brazo de la Verónica? 55.
70. 70 euros por el tercer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 70 euros por el tercer brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 70 euros por el tercer brazo de la Verónica? Tercera y última. Rematado. Cuarto brazo de la Verónica. 10 euros por el cuarto brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el cuarto brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el cuarto brazo de la Verónica? 20. 20 euros por el cuarto brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el cuarto brazo de la Verónica? 25. 25 euros por el cuarto brazo de la Verónica. 30. 30 euros por el cuarto brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 30 euros por el cuarto brazo de la Verónica? 40. 40 euros por el cuarto brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 40 euros por el cuarto brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 40 euros por el cuarto brazo de la Verónica? Tercera y última. Rematado. Incensario para la Verónica. 5 euros por el incensario para la Verónica. 10. 15. 20. 20 euros por el incensario para la Verónica. 25. 25 euros por el incensario para la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 25 euros por el incensario para la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 25 euros? 30. 30 euros por el incensario para la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 30 euros por el incensario para la Verónica? 32. 32 euros por el incensario para la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 32 euros por el incensario para la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 32 euros por el incensario para la Verónica? Tercera y última. Rematado. Naveta para la Verónica. 5 euros por la naveta para la Verónica. 15. 20. 20 euros por la naveta para la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por la naveta para la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por la naveta para la Verónica? Tercera y última. Rematado. Primer brazo de San Juan. 50 euros por el primer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el primer brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el primer brazo de San Juan? 55. 55 euros por el primer brazo de San Juan. 60. 60 euros por el primer brazo de San Juan. 70. 70 euros por el primer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 70 euros por el primer brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 70 euros por el primer brazo de San Juan? 100.
100 euros por el primer brazo de San Juan. 110. 110 euros por el primer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 110 euros por el primer brazo de San Juan? 115. 115 euros por el primer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 115 euros por el primer brazo de San Juan? 120. 125. 130. 130 euros por el primer brazo de San Juan. 135. 150. 150 euros por el primer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 150 euros por el primer brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 150 euros por el primer brazo de San Juan? Tercera y última. Rematado. Segundo brazo de San Juan. 50 euros por el segundo brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el segundo brazo de San Juan? 55, 60, 65, 70, 100. 100 euros por el segundo brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por el segundo brazo de San Juan? 105. 105 euros por el segundo brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 105 euros por el segundo brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 105 euros por el segundo brazo de San Juan? Tercera y última. Rematado. Paco. Sí. Tercer brazo de San Juan. 50 euros por el tercer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el tercer brazo de San Juan? 70. 70 euros por el tercer brazo de San Juan. 100. 100 euros por el tercer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por el tercer brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por el tercer brazo de San Juan? Tercera y última. Rematado. Pedro, creo. Cuarto brazo de San Juan. 50. Hay dos. 60. 70. 75. 80. 80 euros por el cuarto brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 80 euros por el cuarto brazo de San Juan? 85. 85 euros por el cuarto brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 85 euros por el cuarto brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 85 euros por el... 90. 90 euros por el cuarto brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 90 euros por el cuarto brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 90 euros por el cuarto brazo de San Juan? Tercera y última. Rematado. Incensario para San Juan. 20 euros por el incensario para San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el incensario para San Juan? 25.
25 euros por el incensario para San Juan. 30. 30 euros por el incensario para San Juan. 35. 35 euros por el incensario para San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 35 euros por el incensario para San Juan? 50. 55. 55 euros por el incensario para San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 55 euros por el incensario para San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 55 euros por el incensario para San Juan? 65. 65 euros por el incensario para San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 65 euros por el incensario para San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 65 euros por el incensario para San Juan? Tercera y última. Rematado. Paco. Naveta para San Juan. €5 por la naveta para San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por la naveta para San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por la naveta para San Juan? Tercera y última. Rematada. Primer farol de la Dolorosa. €5 por el primer farol para la Dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por el primer farol de la Dolorosa? 10. 10 euros por el primer farol de la Dolorosa. 20. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el primer farol de la Dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el primer farol de la Dolorosa? Tercera y última. Rematado. Segundo farol de la Dolorosa. €5 por el segundo farol de la Dolorosa. 10. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el segundo farol de la Dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el segundo farol de la Dolorosa? Tercera y última. 15. 15 euros por el segundo farol de la Dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 15 euros por el segundo farol de la Dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 15 euros por el segundo farol de la Dolorosa? Tercera y última. Rematado. Emilia. Rosa. 5 euros por el tercer farol de la Dolorosa. 10. 10 euros por el tercer farol de la Dolorosa. 15. 15 euros por el tercer farol de la Dolorosa. 20. 20 euros por el tercer farol de la Dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el tercer farol de la Dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el tercer farol de la Dolorosa? Tercera y última. Rematado. Cuarto farol de la Dolorosa. Cuarto farol de la Dolorosa.
5 euros por el cuarto farol de la Dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por el cuarto farol de la Dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por el cuarto farol de la Dolorosa? Tercera y última. Rematado. ¿Para qué? Primer brazo de la Dolorosa. 20. 20 euros por el primer brazo de la Dolorosa. 40. 50. 60. 70. 100. 105. 110. 120. 30. 140. 150. 160, 180, 190, 200, 210, 205, 215, 220, 230, 230 por el primer brazo de la Dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 230 euros por el primer brazo de la Dolorosa? 240. 250. 250 euros por el primer brazo de la Dolorosa. 260. 270. 80. 90. 290 euros por el primer brazo de la Dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 290 euros por el primer brazo de la Dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 290 euros por el primer brazo de la Dolorosa? Tercera y última. Rematado. Segundo brazo de la Dolorosa. 20, 25, 30, 40. 40 euros por el segundo brazo de la Dolorosa. 50. 50 euros por el segundo brazo de la Dolorosa. 60. 60 euros por el segundo brazo de la Dolorosa. 70. 70 euros por el segundo brazo de la Dolorosa. 100. 110. 110 euros por el segundo brazo de la Dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 110 euros por el segundo brazo de la Dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 110 euros por el segundo brazo de la Dolorosa? Tercera y última. Rematado. Vicente. Tercer brazo de la Dolorosa. 20 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. 30. Hay dos. 60. 60 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. 100. 100 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por el tercer brazo de la Dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por el tercer brazo de la Dolorosa? Tercera y última. Rematado. Cuarto brazo de la Dolorosa. 20. 30. 40. 50. 60. 60 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa.
Primera voz, no hay quien dé más de 60 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 60 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. Tercera y última. Rematado. Sí. Incensario para la Dolorosa. 10 euros por el incensario para la Dolorosa. 15. 20. 30. 30 euros por el incensario para la Dolorosa. 40. 40 euros por el incensario para la Dolorosa. 45. 50. 55. 60. 60 euros por el incensario para la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 60 euros por el incensario para la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 60 euros por el incensario para la Dolorosa. Tercera y última. Rematado. Naveta para la Dolorosa. 10. 15. 20. 20 euros por la naveta para la Dolorosa. 25. 30. 30 euros por la naveta para la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 30 euros por la naveta para la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 30 euros por la naveta para la Dolorosa. 35. 40. 40 euros por la naveta para la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 40 euros por la naveta para la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 40 euros por la naveta para la Dolorosa. Tercera y última. Rematado. Primer farol del sepulcro. 20. 20 euros por el primer farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por el primer farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 20 euros por el primer farol del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Creo que es Sari. 20. Sari, la de Joaquín. Creo, Segundo farol del sepulcro. 20 euros por el segundo farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 20, 25. 30, 35, 40 y 5. 50 euros por el segundo farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 50 euros por el segundo farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 50 euros por el segundo farol del sepulcro. Tercera y última. Rematado. 50. Tercer farol del sepulcro. 5 euros por el tercer farol del sepulcro. 10. 20.
25. 30 euros por el tercer farol del sepulcro. 35. 40. 40 euros por el tercer farol. 45. 50. 50 euros por el tercer farol del sepulcro. 55. 60. 60 euros por el tercer farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 60 euros. 65. 65 euros por el tercer farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 65 euros por el tercer farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 65 euros por el tercer farol del sepulcro. Tercera y última. Rematado. José Luis. Cuarto farol del sepulcro. €15 por el cuarto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 15 euros por el cuarto farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 15 euros por el cuarto farol del sepulcro. 20. 20 euros por el cuarto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por el cuarto farol del sepulcro. Segunda voz, 25. 25 euros por el cuarto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 25 euros por el cuarto farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 25 euros por el cuarto farol del sepulcro. 30. 30 euros por el cuarto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 30 euros por el cuarto farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 30 euros por el cuarto farol del sepulcro. 35. 35 euros por el cuarto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 35 euros por el cuarto farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 35 euros por el cuarto farol del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Quinto farol del sepulcro. 20 euros por el quinto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por el quinto farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 20 euros por el quinto farol del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Sí. Sexto farol del sepulcro. €10 por el sexto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 10 euros por el sexto farol del sepulcro. 20. 20 euros por el sexto farol. Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por el sexto farol. Segunda voz, no hay quien dé más de 20 euros por el sexto farol del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Juan Alberto. Primera vara del palio. 20 euros por la primera vara del palio. 30. 40. 50. 55. 60. 70.
70 euros por la primera vara del palio. 80. 80 euros por la primera vara del palio. 100. 100 euros por la primera vara del palio. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por la primera vara del palio? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por la primera vara del palio? Tercera y última. Rematada. Sí. Segunda vara del palio. 30 euros por la segunda vara del palio. 40. 40 euros por la segunda vara del palio. 50. 60. 60 euros por la segunda vara del palio. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 60 euros por la segunda vara del palio? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 60 euros por la segunda vara del palio? Tercera y última. Rematada. Paco Bordón. Tercera vara del palio. 20 euros por la tercera vara del palio. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por la tercera vara del palio? 40. 50. 50 euros por la tercera vara del palio. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por la tercera vara del palio? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por la tercera vara del palio? Tercera y última. Rematada. Orlando. Cuarta vara del palio. 30 euros por la cuarta vara del palio. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 30 euros por la cuarta vara del palio? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 30 euros por la cuarta vara del palio? Tercera y última. Rematada. Quinta vara del palio. 20 euros por la quinta vara del palio. 30. 30 euros por la quinta vara del palio. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 30 euros por la quinta vara del palio? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 30 euros por la quinta vara del palio? Tercera y última. Rematada. José Luis. Sexta vara del palio. 15 euros por la sexta vara del palio. 20. 20 euros por la sexta vara del palio. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por la sexta vara del palio? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por la sexta vara del palio? Tercera y última. Rematada. Pacuco. Pacuco. No, Pacuco fue, ¿no? Primer brazo del sepulcro. 100 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más. 105.
105 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 105 euros por el primer brazo del sepulcro. 120. 120 euros por el primer brazo del sepulcro. 130. 150. 150 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 160. 200. 200 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más, 210. 210 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 210 euros por el primer brazo del sepulcro. 250. 250 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 250 euros por el primer brazo del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 260. 260 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 260 euros por el primer brazo del sepulcro. 300. 300 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 300 euros. 310. 310 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 310 euros por el primer brazo del sepulcro. 350. 350 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 350 euros por el primer brazo del sepulcro. 360. 360 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 360 euros por el primer brazo del sepulcro. 380. 380 euros por el primer... 400. 400 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 400 euros por el primer brazo del sepulcro. 420. 420 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 420 euros. 430. 450. 460. 460 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 460 euros por el primer brazo del sepulcro. 500. 500 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 500 euros por el primer brazo del sepulcro. 510. 510 euros por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 510 euros por el primer brazo del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 510 euros por el primer brazo del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Segundo brazo del sepulcro. Segundo brazo del sepulcro. 100 euros por el segundo brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más. 110. 110 euros por el segundo brazo del sepulcro. 200. 200 euros por el segundo brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 210 euros por el segundo brazo del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 210 euros por el segundo brazo del sepulcro. 250. 250 euros por el segundo brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 250 euros por el segundo brazo del sepulcro.
Segunda voz, no hay quien dé más de 250 euros por el segundo brazo del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Pedro. Tercer brazo del sepulcro. 50 euros por el tercer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 50 euros por el tercer brazo del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 50 euros por el tercer brazo del sepulcro. Tercera y última. 60. 60 euros por el tercer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 60 euros por el tercer brazo del sepulcro. 70. 70 euros por el tercer brazo del sepulcro. 80. 80 euros por el tercer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 80 euros por el tercer brazo del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 80 euros por el tercer brazo del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Alejandro, hermano Lucía. Cuarto brazo del sepulcro. 20 euros por el cuarto brazo del sepulcro. 100. 100 euros por el cuarto brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 100 euros por el cuarto brazo del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 100 euros por el cuarto brazo del sepulcro. 101. 101. 101 euros por el cuarto brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 101 euros por el cuarto brazo del sepulcro. 110. 110 euros por el cuarto brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 110 euros por el cuarto brazo del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 110 euros por el cuarto brazo del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Incensario para el sepulcro. 20 euros por el incensario para el sepulcro. 25. 30. 30 euros por el incensario para el sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 30 euros por el incensario para el sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 30 euros por el incensario para el sepulcro. Tercera y última. Rematado. Naveta para el sepulcro. €10 por la naveta para el sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 10 euros por la naveta para el sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 10 euros por la naveta para el sepulcro. Tercera y última. Rematada. Está aquí en la escalera. Bien. La Santa Cruz. €200 por la Santa Cruz. 250. 250 euros por la Santa Cruz.
Primera voz, ¿no hay quien dé más de 250 euros por la Santa Cruz? 260. 260 euros por la Santa Cruz. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 260 euros por la Santa Cruz? 270. 270 euros por la Santa Cruz. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 270 euros por la Santa Cruz? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 270 euros por la Santa Cruz? Tercera y última. Rematada.